La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Dios le bendiga a toda nuestra audiencia preciosa. Gracias por estar con nosotros una vez más, procurando siempre ser de bendición a cada uno de todos ustedes. Cuando hablamos de cada uno de ustedes, me refiero a las personas que están con un corazón dispuesto al aprendizaje y que quieren crecer y quieren ser de mucha bendición a otras vidas. Los felicito. Aquellas otras personas que están con otro interés, ojalá sea el verdadero interés de ser edificados, preparados para toda buena obra, tal como lo enseñan las Santas Escrituras. Mis amados televidentes, hemos estado hablando sobre la batalla espiritual y quiero continuar hablando sobre esa batalla espiritual. Y quiero referirme en esta ocasión al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. Tal vez usted diga, este pasaje no habla de batalla espiritual. Correcto que sí. Lo vamos a ver a través del estudio en esta oportunidad. ¿Cuántas personas realmente, estando tan bien, tan ubicados en una prosperidad espiritual gloriosa, en una prosperidad aún económicamente, deciden tomar decisiones equivocadas? Y por las decisiones equivocadas es porque no están equipados, no están preparados, no han sido adiestrados para el resto de sus días sobre la faz de la tierra. Este es el caso de uno de los dos hijos de un hombre que las Santas Escrituras lo llama el hombre hacendoso. Según Lucas, capítulo 15, verso 11, durante todos estos pasajes bíblicos nos habla del arrepentimiento y la conversión, que son mejor ilustrados por esta historia que Jesús contó sobre el hijo pródigo. Un hombre rico, padre de dos hijos. El hijo menor se sienta completamente junto a su padre porque ya se siente capacitado para volar de la casa. Se siente que ya emplumó lo suficientemente como para escaparse. Entonces el hijo menor se sentía capacitado para irse lejos de su padre y decidió pedir la herencia que le correspondía como hijo legítimo. Él estaba muy bien. Todo lo tenía en casa, gracias a Dios por ello. Ahí había ganado, había carne, había leche, había queso, había requesón, había de todo. Nada faltaba en esa casa. Pero cansado de los quehaceres de la casa, decidió volar de aquel lugar donde estaba bendecido. Dijo, voy a pedir la parte que me corresponde y me largo de aquí, me voy lejos de mi padre para que no me esté llamando, para que no sepa dónde yo esté, para que no tenga contacto conmigo. Así lo hizo aquel joven. Decidió ciertamente irse lejos a una provincia. Y las Escrituras lo dice así. Dice claro que el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. El padre decidió repartir los bienes, en este caso no solamente al hijo menor,
también le concedió la parte correspondiente al hijo mayor. Es lo que nos enseña Lucas capítulo 15, verso 12. Note lo que dice el versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponden. Y agrega: les repartió los bienes. Y les repartió los bienes, dando a entender que los dos fueron bendecidos por su padre. Uno que se va de su casa y el otro se queda con su padre, obedeciéndole todo lo que el papá decía. Pero el hijo menor hizo todos, es decir, hizo todos sus preparativos necesarios y se fue lejos de la casa de su padre. Como dije, él no quería que su padre tuviese contacto con él, porque él no quería estar bajo las órdenes, bajo de la autoridad de su padre, porque su padre lo mandaba pues a cuidar el ganado, las ovejas, los camellos, a cuidar todo aquello que estaba en las manos de su padre. Y él estaba hasta aquí de hacer esas cosas todos los días. Y por lo tanto, dice las Santas Escrituras en el verso 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Sin saberlo, que el escaparse de la cobertura de su padre, el enemigo lo engañó, pensando que aquel dinero se le iba a multiplicar cada vez que lo gastaba, cada vez que sacaba del paquete, pensó que se le iba a multiplicar automáticamente. Él no estaba listo para invertir toda aquella herencia en algún negocio para sacar más y más ganancias, sino que decidió tomar un camino equivocado. El camino de las drogas, el camino del licor, de la prostitución, de la vagancia, a derrocharlo todo. Y comenzó entonces a saborear los sinsabores de la vida. Comenzó aquel varón ciertamente a experimentar de una forma tremenda grandes cambios en su propio bolsillo y en su propio espíritu, en su propia alma. Comenzó a sentirse desesperado. Comenzó a sentir aquel hipo de haber tomado licor y cuando le estaba haciendo falta, sentía el desespero por más, pero no había forma de poder saciar aquella sed maligna. Qué triste es cuando el hombre se aparta de Dios. Dios lo perdona, Dios lo limpia, Dios lo cambia, le da paz, le da la limpieza. Mas el hombre no quiere más de Dios, solamente el perdón. Quiere que Dios lo limpie nada más, pero no quiere nada con el limpiador. No quiere nada con el Creador que lo formó. Jesús habló diciendo, cuando el espíritu inmundo sale, anda por los desiertos y desesperado dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando regresa a aquella casa donde salió, la encuentra adornada, barrida y vacía. Esas tres cosas encuentra aquel espíritu inmundo que Dios sacó de su vida, es decir, de la vida de aquella persona que perdonó. Y el asunto es este: el pecado no consiste en estar limpio ni adornado. El pecado consiste en estar vacío de Dios. El hombre no puede ser neutral, jamás. O bien está del lado de Dios o está al lado de Satanás. El hombre procura ser neutro
y hacer lo que se le pegue toda la gana. Jamás es así. El hijo pródigo no estaba preparado. Decidió entonces tomar sus propias decisiones y aprender por su propio pellejo, por su propia experiencia. Y se dio cuenta que la vida lejos de su padre era una vida de desastre, de decadencia, de hambruna, de escasez, de desespero, de desorientación. Y deseando alimentarse sin haber quien lo pueda alimentar. Ese es ciertamente lo que pasa con aquellos que abandonan al Dios de la gloria, pensando que ellos pueden valerse por su propia capacidad. Vienen a darse cuenta que están caminando ya en 4 pies. Andan caminando a gatas, bien borrachos o bien drogados. Y hasta robando, porque ya no le están trabajo en ningún lugar por causa de que no hay ya responsabilidad en ellos, sino que se vuelven vagos, inútiles, por causa de que han abandonado a Dios. Entraron en una batalla y en un terreno que es el terreno del maligno. No estaban preparados para pelear su batalla espiritual. Pero todo hombre que se acerca a Dios y que entrega todo su ser y que invita a Dios a ser ciertamente su Señor, su Dios, su Rey, ese individuo es una persona que es guardado, protegido. Dios es su escudo y su fortaleza. Dios es completamente su protector. Cuán importante y cuán glorioso es que entendamos de que si usted y yo tomamos en cuenta al Todopoderoso, esto nos lleva siempre a mantenernos firmes, firmes con gran sabiduría, la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios. El consejo de Dios está en nuestro corazón. Y por ende tomamos decisiones correctas, porque tenemos un corazón correcto, una mente correcta para pensar bien. Entonces, la palabra de Dios declara en cuanto a este muchacho, el hijo menor ciertamente se creía capaz de sostenerse a sí mismo sin la ayuda de su padre. Dijo, no necesito más a mi padre. Le voy a demostrar que yo soy capacitado para mantenerme solo. Pero estando solo se dio cuenta que en verdad aquel hombre que había abandonado su propio padre era de alto valor, de gran capacidad y de gran sabiduría, un gran empresario, un gran hacendoso. Mientras que él, por caprichudo, ahora anda en los harapos. Entonces, como dije, el hijo pródigo se creía capaz de sostenerse a sí mismo sin la ayuda de su padre. Rápido se dio cuenta de que no sabía nada, nada de administración, nada de poder administrar ni su propia herencia. Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Así declara las Santas Escrituras. Entonces, la desgracia está en creerse prepotente, creerse con todas las capacidades cuando realmente el abandonar a la persona más importante de su vida nunca jamás será próspero. Nunca jamás. Esto es lo que nos enseña las Santas Escrituras, el mismo Señor. Separados de mí, nada podéis hacer, nada bueno. Nada bueno se puede hacer. Por eso el hombre anda
haciendo y deshaciendo, porque no tiene capacidad en sí de ser verdaderamente sabio, que a través de su propia sabiduría pueda hacer las cosas maravillosas, lindas, preciosas. Todo lo que hace es para perder su propia alma. El casado maltrata a su mujer o la mujer maltrata a su marido. Maltratan a sus hijos, se golpean de una forma horripilante a sus hijos. Ellos como esposos se maltratan tan terriblemente porque no hay verdadero amor, no hay la capacidad de tener armonía, tener la paz, porque el que da la armonía y la paz es el Dios omnipotente. Los dioses hechos por las manos de los hombres jamás pueden mantener en armonía los hogares. Por eso las naciones se corrompen, las ciudades se corrompen, porque la gente le da la espalda al Dios Todopoderoso. Al darle la espalda a Dios, le están dando lugar a un enemigo terrible llamado Satanás. Pero cuando el hombre acude a Dios y se mantiene humilde, glorificando y exaltando y sirviendo al Todopoderoso, ese individuo o esa familia o esa ciudad o esa nación será siempre prosperada y cuidada por Dios. Entonces, según Lucas 15:14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle los alimentos, comenzó a faltarle todo aquello que necesitaba, el perfume, las vitaminas, el doctor. No había nada como poderse valer. Ahora este hombre, lejos de su padre, experimentó grandes escaseces y que todo comenzó a faltarle. Comenzó el 100% a sentirse desesperado. Porque toda persona que no tiene la forma de pagar sus biles, de comprar sus alimentos, entra inmediatamente en tremenda angustia, porque no sabe de dónde tomar dinero para pagar las deudas. No sabe de dónde tomar dinero para ir a un restaurante y alimentarse, porque no hay forma hasta que esta persona se encuentra un buen trabajo, entonces sí puede valerse. El hombre que abandona a Dios se ve en aprietos, se ve apurado, afligido, angustiado. Y dice la Biblia que lejos de su padre, él experimentó grandes escaseces. Según Lucas 15, verso 15, en ese pasaje fue y se arrimó a uno de los ciudadanos. Recalco, y dice las Santas Escrituras, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella interesante tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos, animales que los judíos no podían ni verlos, mucho menos tenerlos en sus casas, mucho menos estarlos tocando. Era inmundo tener esa clase de animales, no se podían pastorear. Los judíos se mantenían lejos de ese tipo de negocios, de trabajo, no era para ellos. Pero según el pasaje 15 de Lucas 15, vemos a este hombre por irse lejos de su padre, ahora se ve arrimado a uno de los ciudadanos de aquella tierra. ¿Y qué fue lo que hizo al arrimarse? Fue invitado a su hacienda para apacentar cerdos. Los cerdos es una representación de inmundicia.
Por eso a ese animal se le llama puerco, se le llama cochino también. Porque es un animal que se alimenta de la inmundicia. Entonces, si usted apacienta ese tipo de animales que viene a representar el lugar de la morada de demonios, usted va a estar en una crisis espiritual. Va a ser lo que le diga donde usted se arrime. Si se arrima a los drogadictos, ellos lo inducirán a ser un asesino, un ladrón, un entregado a esa maldición. Si se arrima a los borrachos, llegará a ser un borracho, un vago, un pendenciero, un ladrón. Eso es lo que va a aprender. Es lo que usted va a adquirir. Lejos de Dios no se aprenden las cosas correctas, sino las incorrectas. Lejos de Dios el hombre no puede ser justo. Se vuelve injusto y terrible impío, tremendo perverso. El hijo pródigo, al faltarle todo, tuvo que andar de arrimado. Por fin encuentra un trabajo indecente, el de apacentar cerdos, animales malolientos, animales apestosos, pero él tuvo que hacerlo. Lo tuvo que hacer porque no había otra forma de poder ganarse el pan de cada día. Note que la hambruna era tan pesada, el hambre que este hombre tenía, era una necesidad urgente de alimentarse. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Nadie se las daba. Le daban exclusivamente lo que tenía que darle a los animales. Nada por aparte le daban a él para que comiera. Su estómago ciertamente estaba con una necesidad terrible, estaba tan vacío. Su estómago y todos sus intestinos tronaban de hambre. Así es la vida de todo aquel que se aparta de Dios. Su alma está sedienta y hambrienta y está muriéndose espiritualmente. No tiene paz, no tiene gozo. Lo que hay es amargura, tristeza, desespero, aflicción. No haya la salida, lo que ve es totalmente lo imposible. La razón es que lejos de Dios nadie puede tener paz, y el que tiene paz la tiene momentánea, no la tiene para siempre. La paz es Dios. Si Dios mora en el hombre posee la paz eterna, porque Dios es paz. Jesús es nuestra paz. El Espíritu de Dios es nuestra paz. El hijo pródigo estaba experimentando el sufrimiento de la escasez, estar de arrimado, sentir grande hambruna sin poder saciar su hambre ni su sed. Qué triste y qué lamentable. Pero en el verso 17 de Lucas 15, me encanta la reacción de este hombre. Fue una reacción de pensar correctamente bien y de actuar correctamente bien después. Volviendo en sí, quiere decir que estaba adormecido. El enemigo lo había adormecido. Lo había totalmente encegado. Pero volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Estaba muriéndose de hambre ese personaje. Qué triste y qué lamentable es cuando el hombre ciertamente ha dejado a Dios. Pero qué bueno cuando el hombre reconoce su error. Cuando el hombre reconoce su error, que ha fallado,
y regresa al Dios Todopoderoso, Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar los pecados. El apóstol Juan en su primer carta nos dice claro de que Él está dispuesto a perdonar, está dispuesto a borrar todo pecado del hombre. Vemos entonces a la luz de las Santas Escrituras, decidió tomar la decisión más sabia de su propia vida, que lo llevó a su restauración espiritual, lo llevó al éxito. Él dijo, me levantaré e iré a mi Padre. Él está tomando una decisión de levantarse de donde está aguantando hambre, de donde está derrimado, de donde se siente afligido, desesperado, donde nadie lo atiende. Él dice entonces, me levantaré e iré a mi Padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, él reconoció que había pecado contra Dios y contra de su propio Padre terrenal. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso significa humillarse. Cuando el hombre se humilla delante de Dios y delante de su Padre terrenal, entonces las cosas cambian. Las cosas llegan a ser diferentes. Amigo mío, el tiempo se me ha ido. Pero quiero que usted tome también el tiempo siguiente. Ese tiempo, si Dios nos lo permite, mañana continuaremos con esta parte de cómo el hijo pródigo venció y derrotó a sus enemigos de todo pecado, de toda maldad. Y se lo digo, lo hizo humillándose delante de Dios. Haga usted lo mismo y verá los cambios que Dios traerá a su propia vida. Padre glorioso, hemos enseñado la verdad que transforma, la verdad que restaura, la verdad que da vida. Pido por todos nuestros televidentes que se han alejado de ti, pero que ahora a través de esta palabra reconocen que han fallado, que han pecado contra Dios, contra el cielo, pero que se humillan delante de ti, oh Dios. Abrázalos, bendícelos con tu salvación eterna. Y gracias por perdonarlos. Gracias por limpiar sus vidas con tu poderosa sangre y con el poder de tu palabra. Amén. Preciosos televidentes, si usted se entregó al Señor, lo felicito. Ha pasado a ser mi hermano, mi hermana en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le pido que se congregue. Si no hay otro lugar donde congregarse, búsquenos en la iglesia Roca de Luz Eterna. Será un placer tenerle y ser de bendición a su vida a través de la gloriosa verdad de Dios. Hasta la próxima edición, si así nuestro Dios lo concede. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.